Cuando me inicié en el sinuoso camino del psicoanálisis, me dieron a mí muchísimas preguntas de lo que vendría a ser en un futuro. Yo me planteé muchas veces que tal vez no tenía manera para ser psicólogo, y puesto además que la psicología y el psicoanálisis son platos que se comen aparte a la hora de actuar. En esas dudas, siempre tuve guías que me apoyaron sobre las nociones que debería seguir, o cómo comportarme a la hora de estar en las sesiones, y pasando los años, comprendí que los rasgos más humanos son los que se encuentran en el secretismo que tenemos unos con el otro. También, en un punto, cuando estuve más avanzado en mi aprendizaje, me dijeron que a lo largo del camino que nos toca, podremos hacernos una pregunta cuando estamos en terapia. Hay cientos de preguntas válidas, no solo como pacientes o como analistas, pero esta pregunta le concernía a uno después de observar la rutina de la práctica diaria. A mí, mi maestro, del cual tal vez le concedo muchas banalidades que él ni recuerda, me mencionó que después de muchos años a él se le ocurrió la pregunta de ¿qué es el amor? Años después comprendí a qué se refería. No es que sea una pregunta simple o complicada, es que después de estar mucho tiempo viendo los deslices del inconsciente, simplemente aparece una pregunta concreta que concreta lo que se busca en la práctica. Tal vez él ya haya contestado esta pregunta, tal vez no, pero siento que cuando uno es más certero a la hora de contestar, más es la duda detrás. A mí, después me pasó que una persona me dirigió una pregunta hace aproximadamente 2 años dentro de su análisis, una sórdida pregunta que no era mía, pero me guió. ¿Por qué no puedo parar? Al igual que la pregunta anterior, la respuesta a esta pregunta no requiere más de 3 conclusiones para encontrar un sosiego. Que la lógica puede tirar fácilmente, pero ahí se engendró en mí una pregunta que tiempo después, buscando entre filosofías de fuera del charco americano, encontró el espejismo de una respuesta. La pregunta, igual es simple que fue la del maestro y la que fue la del paciente: ¿qué es el mal? Me ha estado carcomiendo para poder encontrar una respuesta adecuada. Lo que nos vuelve malos, llevando al inicio de los tiempos, pareciera ser una lucha de las voluntades, una lucha entre la vida y la muerte que sustenta las atrocidades más grandes, como también la bondad más pudorosa. Nos sustenta como personas libres, y a su goce, dentro del libertinaje, sustenta a Dios. Nos sustenta a nosotros, de ahí que el mal, tanto como el bien, sea sostenido por la locura y viceversa. Esta locura, que convenientemente sigue una teoría sociológica en el grado que las representaciones que se le dan al mal son una contraparte a la moral o instintivo que el hombre no puede contener. Curiosamente, esta explicación también se abordó durante muchísimo tiempo sobre las personas que no tenían control sobre sí mismas, el mal por la locura. He aquí entonces como me dirigiré por enlace en algo que no se dice. También, pensando un poco sobre este tema, como es la psicosis, la locura, no podemos, ya que los incluyo, dejar de botarnos en las ideas lacanianas que nos hablan acerca de las realidades que tocan, que vemos y que damos por hechas, siendo en caso que muchas de estas realidades dependen de los significados, a veces superfluos, que nos vician a tomar una estructura, a tomar una adaptación. Así es como podemos unirnos con el otro, establecer una pauta, la razón, para poder establecer un vínculo no solo con la naturaleza, también lo que no es natural, lo que se escapa a la razón. La razón, que es lo que nos permite en lo particular discernir de la voz de la humanidad y nos otorga una voz propia. El hombre no piensa por multitudes, piensa por sí mismo, y ese pensamiento nos lleva a articular el discurso. Hablo para ti, hablo para el otro. Lo irracional entonces sería lo que es elevado a las pasiones que nos esclavizan, pero que sostienen la certeza que la razón nos delimita. El mal persigue esta irracionalidad, que no conlleva un poder propio dentro de su concepto, sino
sino que consiste en un efecto en una falta a la razón. La psicosis nos muestra cómo la certeza de una razón, de una realidad, juega con la realidad del sujeto, la polariza y la fragmenta, y se extiende para establecer bases, para establecer la creencia en los delirios y en las fantasías. Y gracias al cine, a lo largo de estos 2 últimos siglos, nos enfrentamos, gracias a nuestro trabajo, como la cuarta pared, a personajes que declaran realidades que nosotros soñamos y nos aterran. Muchas de las actuaciones son exageraciones de los mismos trastornos mentales, tergiversan y estereotipan, y gracias a esto es difícil establecer una relación con ese saber oculto que trae ver el discurso dentro de una película. Heli Morales Asensio decía que el psicoanálisis más bien busca desuniversalizar en la diversidad. La apuesta del psicoanálisis es esa, también su penitencia. Por ejemplo, no estamos facultados para la crítica literaria. Freud lo escribió, Lacan lo declaró. El psicoanálisis ante las artes no intenta encontrar sus verdades, reconoce su fracaso para decirlas. Esa es la verdad. Lo que intenta es decir, bordea con su saber para señalar el margen del no saber. Es un saber en fracaso, no un fracaso de saber. El análisis es un saber que pone dificultades al saber, es un saber en dificultades. El psicoanálisis echa luz sobre los bordes de los agujeros del saber que atañe a las artes. No para enmendarlos o rellenarlos, solo los bordea. El psicoanálisis puede decir algo sobre el cine, pero no adoctrinarlo, tal vez para advertirlo. El psicoanálisis cambia el sentido de la toma, pues introduce la cuestión del inconsciente, o lo vincula entre el inconsciente y el lenguaje, también del goce, del entramado del inconsciente y del lenguaje y del goce. Sabiendo esto, entonces, retomaré sobre lo que les vine a decir y siendo difícil abordar la temática del mal porque es la especificación de algo subjetivo, que no necesariamente vista para poder permitirnos un concepto categorizado, ni tampoco como sentirla para tener una explicación de su existencia. Es una constancia moral, difícil de clasificar por su angustiosa capacidad sobre las personas, porque se guía de la intemperie de las razones sociales. Estas razones sociales han cambiado con el tiempo y su delimitación depende mucho sobre la búsqueda de la libertad del sujeto, ese miedo que se tiene a ella y la forma en que se llega a ella. He de exponer que las realizaciones más importantes sobre estos temas añaden a figuras tan antiguas como Platón, Aristóteles y San Agustín, más actuales como son Sade y Sapinsky. Este último que nos da una retórica más clara sobre las necesidades de la creación de un Dios, para una contraparte filosófica del mal, una pauta que tenemos que seguir para no desvirtuar este proceso de pensamiento que ha tenido la humanidad a lo largo de la creación y su evolución. Y en este momento, aunque está la reiterada reclamación de las ciencias duras a la falta de este Dios, y más básico es el reclamo del hombre por la ausencia del Padre, no podemos sacarlo de la historia de la humanidad como una entidad que viene para evitar, que limita la libertad de actuar. Dios, que inició con la humanidad, que se nutrió y se conserva bajo sus leyes a los hombres. El hombre al inicio, cuando solo había instinto, en la soledad de la división del acto en el desierto de lo real, creó el lenguaje. Vio que hacía falta el otro, que lo mirara, para no verse a sí mismo. La voluntad, esa parte que no persigue ni el pensamiento ni la razón, que se encuentra fuera de la razón, como también de lo instintivo, es prevista como un empuje. En la voluntad de existir del hombre, donde yace el mal, persigue la libertad como un ente social, pero se concede el pensamiento de lo racional en lo individual. Donde hay voluntad, hay utilidad. Y donde hay utilidad, hay bueno y malo. Veamos entonces las sagas de héroes y villanos sobre esta relación, donde el héroe siempre tiene que encontrar sus bases en el deseo del otro, mientras que los villanos siempre sufrirán de sus delirios y paranoias sobre la no realización de sus deseos, puesto que lo erigen bajo su propia mano, y su fuerte voluntad de poder alcanzar su propio pensamiento. El
el antagonismo, nos ayuda a reivindicar lo que sabemos que es bueno y lo que sabemos que es malo. Nos pone la noción de la utilidad. El villano mata porque es útil. El héroe no mata porque depende de otro para poder llamarse héroe. Es ahí donde el villano puede extender su delirio como le plazca, puesto que lo único que lo detiene es su propia habilidad para poder hacerlo y enfrentarse a su contraparte simbólica. De nadie más depende, y a la vez cualquier acto útil para alcanzar su meta es un orden de encontrar un significado de amo y esclavo, de héroes y villanos. Recordemos algo que Lacan explicó y que lo que la verdad yo no puedo explicar de mejor manera. El amo le quitó al esclavo el goce, se apoderó del objeto del deseo en tanto que el objeto del deseo del esclavo, pero perdió en la misma jugada su humanidad. Para nada estaba en juego el objeto del goce, sino la realidad en cuanto a tal. ¿A quién se debe su humanidad? Tan solo al reconocimiento del esclavo, pero como él no reconoce al esclavo, este reconocimiento no tiene literalmente valor alguno. Como suele ocurrir habitualmente en la evolución concreta de las cosas, quien triunfó y conquistó el goce se vuelve completamente idiota, incapaz de hacer otra cosa más que gozar, mientras que aquel quien se privó de conservar su humanidad, el esclavo, reconoce al amo y tiene pues la posibilidad de ser reconocido por él. Iniciará entonces la lucha a través de los siglos para lograrlo. Por eso vemos al psicótico como una forma imperecedera, invencible, puesto que no permite duda, no nos hace dudar de lo que sabemos, transgrede y nos muestra lo que se sabe, y estamos recios a ver. El miedo a este es que dentro de la estructura psicótica, que no reprime, su libertad ante los acontecimientos, ante las circunstancias y hasta su mismo cuerpo, nos representa un mal pues que nos llama a no tener limitaciones entre el deseo y la realidad. El miedo a la locura, el miedo a la libertad de dejar que la voluntad y el instinto imperen es lo que logra que los villanos sean. El mal es una herramienta moral. La vida verdaderamente humana está ahí para malgastarla, sacrificarla, ponerla en juego. La verdad se cifra en que el mal en este mundo es más importante que el bien. El bien es la base, pero lo cubre el mal. La libertad de gozar sabe lo que pensaba. Es de preguntarnos entonces si en lo social, esta tesitura que ponen las películas contemporáneas sobre los villanos, sobre los enfermos, sobre las exageraciones, son el diálogo, el discurso de algo que está pasando o algo que ya pasó. Porque si en nuestra propia humanidad, el cine nos muestra como sujetos cada vez más distorsionados, explicaríamos nuestra falta de esta. Ante la negación del gran otro que nos hemos atrevido a matar y cayendo dentro de los tecnicismos científicos que nos permiten suceder bajo la idea de que no hay una ley que nos detenga. El cine nos libera. Toca el video.
una u otra forma no podemos llegar al contenido que ustedes comentan, porque no tenemos precisamente eso, la visión del autor, la secuencia, el tipo de luz que había en las escenas. Entonces, si ustedes a veces, como en esa de Spielberg o la del amante, hablan de una escena muy específica, se nos escapa pues el poder comprender un poco el análisis que ustedes están haciendo. Entonces, a mí se me hace un poco como ruidoso de no poder llegar a tener como la comprensión total de la finalidad del análisis que ustedes estaban realizando, no por el contenido de lo que ustedes abordan, eso es subjetivo y no lo hago por eso, sino por eso, ¿no? Porque no tenemos a veces la experiencia estética. Aún así, yo he visto las dos primeras películas, pero las vi pues, en el 2004, vi una, la otra la vi en el 2010, entonces también ahí es cuando no me es tan cercana. Pues ustedes para hacer ese análisis tuvieron que verla detenidamente y informarse y hacer un comentario. Entonces sí creo que es delicado o difícil incluso hacer una explicación y un comentario personal sobre una película cuando falta la experiencia estética. Digo, de entrada sí, aunque el problema así sucede con todo, ¿eh? Pues uno puede pensar una teoría y hace falta un acercamiento. Este es un acercamiento. Si después cada uno decide verlas o no, ese es otro problema. Entiendo que hay dificultades, pero me parece inherente el problema del conocimiento. A mí, claro que me interesaría discutirla con ustedes si la vieran, porque podríamos enriquecer esto, pero también creo que no quiere decir que ustedes estén imposibilitados de decir algo y tener un juicio a partir de la mirada del otro, porque el mundo generalmente lo conocemos así, a partir de la mirada del otro. Yo, aparte de este comentario que de verdad estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que me gustó mucho lo que dijo Lulú, o hice en intervención. Hay una escena, fíjense que se las voy a platicar de modo, pero vean. Hay una escena súper interesante porque en algún momento andan buscando al asesino de Liliana Colotto y un referente es las cartas que le escribe a su madre. El asesino está en la ciudad y le escribe a su madre que está en provincia, en una serie de cartas. Estos abogados la hacen como de investigadores ladrones, van y le quitan las cartas a la mamá y se hace un despapalle, pero no les entiende. Las cartas son imposibles de entender porque hay una cosa como mira, acá ando como chivito el día que sabe qué, y luego el otro día me pasó lo mismo que a Luisinho y sabe qué. Entonces los que leen la carta no lo entienden ni papa, ¿no? Y en una cantina, porque ahí generalmente se encuentra la verdad, ¿no? En las cantinas hay que ir a escuchar también. En una cantina un tipo descubre que eso sí tiene sentido. Las cartas que son ilegibles para ellos, para los abogados, se la muestran a un borrachito de ahí y él empieza a decir, pues mira, aquí se refiere a esto porque Chirito es fulanito, y que sabe qué, y todas las cartas tenían como referente el Racing. El Racing es un equipo de fútbol argentino que yo supongo que debe ser como aquí el Atlas. Porque una cosa que allá se comenta es que no porque pierdan uno deja de ser del Racing. Y entonces uno dice, a ver, uno puede cambiar, es casi una cita textual, uno puede cambiar de nombre, de apellido, de profesión, pero no de pasión. Y entonces solo a partir de ese referente otro, uno puede llegar a la verdad, ¿no? Y entonces van y buscan al asesino en un juego del Racing y medio lo encuentran, ¿no? Me parece que eso tiene que ver mucho con lo que dijo Lulú acá, porque es la dimensión también de la muerte, donde la pasión del sujeto es algo que lo va a acompañar toda la vida, aunque en la novela de Margarituras no me queda tan claro porque ahí no sé si el amor en este caso es una pasión porque deciden otra cosa, ¿no? También uno puede decidir dejar ciertas pasiones para seguir adelante, buscar una.
una elección mayor. Bueno, me parece que hay como algo que puede unirse entre algunas películas que se mencionaron, específicamente la primera, la segunda, este asunto de cómo la neurosis, pues parece que bueno, es como claro que la neurosis se elige, pues, así como decir, ¿sabes qué? Está chido que te vas a ir y por ejemplo, como ese asunto de la película con el chino, ok, ella elige decirle, ¿sabes qué? No te amo aunque sea así, y se echa un paquetote de decir, la neta es que sí lo amaba, pues, pero hay que elegir una cosa por otra, o el hecho de que él tenga que decidir entre lo que tiene, su estatus, pues, o quedarse con ella, es obvio, pues, de que la decisión le cala toda la vida, él dice, ¿sabes qué? Todavía te amo. Entonces, creo que las decisiones son importantes en ese asunto también de la pasión. ¿Por qué? Bueno, porque en la primera película del asesinato hay un acercamiento, así lo veo yo, pues, con eso que se mencionaba anteriormente de lo terrible, que aunque anteriormente la pasión estaba encaminada hacia el amor, pues, por esta mujer que muere, bueno, pues de cualquier forma después aparece, a mí me parece, pues, casi una pasión también, pero encaminada hacia algo terrible que es el encarcelamiento de este tipo, Isidoro creo que se llama, que aunque no le habla, de todas formas dedica su vida, pues, dedica una vida completa a la posesión de este tipo, porque ahí se ve, o sea, no es como que sean compas, pues es el dominio de una persona sobre la otra. Entonces, me parece que la pasión quizá esté presente, pero encaminada hacia otro objeto, digo, porque a fin de cuentas no era cualquier persona, era quien asesinó a esta mujer, pues entonces quiera uno que no, tiene una cierta relación hacia ella. Entonces también yo así lo veo, pues que la pasión, como decían algunos formas o encauces, tanto puede ser el amor como puede ser este asunto de lo terrible, así lo veo. Sí, hay algo que se me ocurrió ahorita escuchando a la compañera, perdón, ya es la última vez, pero en algún momento hacíamos una discusión sobre la misma película y porque se habló de la relación de la pasión con la muerte, pero habría que pensar con calma qué es la muerte, porque tampoco es una cosa que sea un dato muy obvio para todos, ¿eh? O sea, habría que pensarlo con más calma. Pero decíamos, bueno, la vida de Morales, que se dedica toda la vida para capturar a Isidoro y encarcelarlo. Y en algún momento se nos ocurría esto, su pasión le impide morirse antes. Es decir, cuando un sujeto tiene una meta en la vida, aunque tenga que ver con la dimensión de la muerte, también es cierto que puede hacer que el sujeto viva más o que no se muera antes de realizar un acontecimiento que tiene que hacer. Aunque esté acercado. Por eso yo hacía como esta distinción entre lo que es la muerte, ¿no? Que es una muerte de cuerpo, también simbólica, ¿no? Y lo que es lo mortífero, que me parece que no es lo mismo, porque la pasión puede tener un acercamiento inclusive en el acto creativo a lo mortífero, o sea, siempre está como deambulando, ¿sí? Eso no quiere decir que necesariamente las cosas tengan que terminar terriblemente, ¿no? Pero sí que el sujeto tendrá que soportar para poder crear o conocer o saber, ¿no? Y me parece que hay otros casos en donde el sujeto no soporta. Yo hablaba, por ejemplo, de los homicidios, de los suicidios, ¿no? En donde hay una pasión que es insoportable. No se soporta. Por cuestiones de tiempo, un último comentario. Sí, bueno, más o menos a ver si puedo como, es que me perdí ahorita escuchando a todos y como que se me fue la idea, pero me lo voy a tratar. Yo precisamente un poco pensaba en cómo se ha ido como definiendo ahorita un poco como lo de pasión y sentí que a lo largo de las ponencias de repente se dibujaba una especie como de sensación hasta apocalíptica, ¿no? De la cuestión de la pasión. Y de repente yo me preguntaba, ¿sí tendría como que sonar siempre tan trágico, pues, o que relacionáramos como pasión con esto? Porque fue como una línea, ¿no? Que se fue como dibujando.
amplia o más rica, ¿no? Porque aunque sí tiene un elemento a lo mejor un mortífero, un poco como lo que mencionabas, porque incluso para crear algo nuevo se tiene que morir, o sea, se tiene que morir como para poder llegar a una nueva creación y que implicaría a lo mejor un acto de vida, ¿no? Incluso dentro de la pasión. Yo como que más o menos valorar un poco la idea que traía hace un momento, ¿no? Como tratando de dimensionarlo un poco en un ambiente tal vez más amplio, no que se dibuje aquí, pero que sí tal vez nos pudiera como permitir irnos como con esas otras interrogantes, ¿no? Para dimensionarlo más. Y ahorita que por ahí se hablaba también hace un rato de neurosis, sobre que se elige la neurosis, se paga el precio, el síntoma y todo, yo también me podría preguntar si quién sabe si se elija, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces, precisamente a partir de la neurosis es que se toman ciertas decisiones, no necesariamente podría como definirse así o entenderse así. Y si se vuelve a capturar una de las otras ideas que traía, luego le saco. Gracias. Sí, bueno, por eso yo hablaba como de estas situaciones donde durante mucho tiempo las pasiones fueron concebidas del lado de la locura, de las posesiones, de los satánicos, pero la idea creo que un poco que traemos Xochitl y yo pues, trabajando es que justamente la pasión, aunque esté pegado a lo mortífero, moviliza. Exacto. Precipita, y en eso puede haber un acto de saber y un acto creativo, ¿no? Aunque ella no. Sí, queda. ¿Sí? Ok, lo que llegan nuestros otros ponentes, vamos a ver un poquito la onda de diálogo con los ponentes actuales. Bueno, yo propongo comentar yo algo y yo creo que la compañera de adelante quiere decir, te paso el micrófono y ya usted. Yo quisiera que mis compañeras Xochitl y Lu pudieran un poco como agregar, ¿no? Porque creo que sí hubieron muchas cosas que no se dijeron con respecto a la pasión de la escritura, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Porque es muy interesante cómo esa pasión de la escritura está muy cercana a lo nacional, ¿no? Cómo la pasión tiene que escribir, por ejemplo, o tiene que razonar una imposibilidad, ¿no? Es muy paradójico eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos al escritor que no puede dejar de escribir porque no puede decir lo que tiene que hacer? O sea, lo que tiene que expresar, ¿no? Me parece que es una pasión, yo la considero como más cercano a lo racional, cosa que creo que viene a cuestionar acá el planteamiento de la filosofía, ¿no? Porque muchos pensamientos filosóficos separan la pasión de lo racional. Yo creo que hay un punto en que la racionalidad llega a ser una pasión también, por una cuestión de goce. Bueno, la idea de trabajar esto que tú dices de la pasión desde la racionalidad creo que es la idea era lo opuesto. Creo que en el arte, al menos cuando
Tal vez lo tomo por el sesgo de la vida cotidiana o de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? Se dice que los ojos es la ventana del alma a veces, ¿no? Y luego Ana Beltrán acá vino a Guadalajara, que es una analista del DF, nos decía, bueno, si alguien puede sostener su deseo, puede sostener su mirada, no aquí, digamos, pero hay un intento de decir el nombre, digo, hilo con lo que estaba comentando ahorita, porque la escritura vale como nominación del nombre propio. Por eso hay heideggerianos o nietzscheanos, porque son tipos que fundaron un campo y hacen una inscripción y lo que escriben es su nombre. El intento de escritura del nombre, más allá de la teoría, ese es el acto, ¿no? Y entonces la pregunta con la mirada es que cuando uno no puede sostener la mirada, lo que no puede escribir es tu propio nombre, lo que tú deseas, lo que quieres que sea tu vida, digamos, ¿no? Por eso el desplazamiento de te amo al temo. Y entonces Benjamín en esta película, digamos que rehuye la mirada de Irene, porque Irene sí lo puede ver a los ojos y le puede decir, a ver, dime qué vamos a hacer, hagamos esto con nuestras vidas. Y es después de ese acto donde uno se puede nominar. Y hay un nudo, es decir, la propuesta de Lacan es que hay un nudo entre lo imaginario y lo simbólico y el acto, que es del orden de lo real, pero están los tres al mismo tiempo. Es difícil pensarlos cada uno. Yo un poco lo que quería pensar con la película es que la mirada, si se trabaja, puede precipitar un acto. Es decir, si uno se fascina y luego lo piensa un poco y luego dice, pues a lo mejor yo quiero tocar el saxofón, y luego pasas de la fascinación de la mirada de ver a un músico a la precipitación de un actuar, y que es ir y tomar clases de saxofón. No para que uno sea el gran saxofonista del mundo, sino porque el acto lleva a la nominación del nombre propio. No sé si transmito la idea, porque el deseo en psicoanálisis es ese empuje, es la falta, la imposibilidad de decirlo todo, y entonces es a partir de allí que intento nominarme. Lo que propone una cura analítica que no siempre funciona, o sea que también es imposible, porque lo dice Freud, y no solo por eso, porque gobernar es imposible, educar es imposible y psicoanalizar también, ¿no? Lo que pretende es que cada quien pueda sostener su deseo, pero ese deseo se sostiene en nombre propio. Yo deseo esto, pero el deseo implica la falta. Entiendo que no agoto la pregunta, pero más o menos espero haber ayudado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, pues entonces